Buenas noches. Personalmente, nosotros habituamos a tener invitados muy especiales, pero muy especiales. Precisamente esta noche tenemos como invitado al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, al doctor Jorge Subero Isa, que vamos a tener una conversación súper interesante, nos imaginamos. Vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de muchas cosas con el doctor Subero Isa en apenas segundos. Esta noche conversaremos con el doctor Jorge Subero. Mi querido doctor, placer recibirle. Encantado de estar aquí con ustedes. Doctor, primero, decíamos en la introducción del programa que nosotros hemos tenido muchos invitados especiales, así como usted, pero de verdad que nos satisface mucho y nos da mucha alegría que esté aquí personalmente. Usted haciendo un esfuerzo a las 9 de la noche, nosotros sabemos que usted tiene mucho trabajo, pero nos alegra que esté aquí personalmente. Agradecido. Muchas gracias por la invitación, Mayovane. Doctor, ¿qué le ha dejado toda esa experiencia, la experiencia acumulada y específicamente como presidente de la Suprema Corte de Justicia? Mire, yo creo que una de las grandes vivencias que puede tener un hombre es la administración pública, el servicio público. Yo he sido casi durante mucho tiempo un servidor público, porque yo, cuando era estudiante universitario, yo trabajaba en lo que en esa época era el Ministerio de Educación, Bellas Artes y Culto, que se llamaba Ministerio porque cuando yo llegué en el 66 todavía estaba vigente el acta institucional. Posteriormente pasó a ser, con la Constitución del 66, Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto. Y estuve ahí hasta que me gradué en el año 1970. Años después, aunque no estaba en la administración pública, pero sí tenía que ver mucho porque era en Seguro San Rafael, que el Estado tenía la mayoría accionaria en esa sociedad. Luego en la Junta Central Electoral, el tiempo que permanecía en la Junta, primero como suplente desde el año 1994, como suplente de César Estrella Sadalá, y posteriormente como presidente. De ahí paso yo a la Suprema Corte de Justicia, donde permanecí 14 años y medio. O sea, yo creo que el compromiso con la sociedad, yo he dado prueba de que lo he cumplido. Y eso le da a uno, repito, una vivencia muy importante para seguir adelante en los quehaceres públicos y en los quehaceres privados. Doctor, cuando usted habla de la Junta Central Electoral, aprovecharlo, estas complicaciones que han aparecido con los escáneres y todas esas cosas, y ahora el presidente de la Junta Central Electoral dice que nos veríamos obligados a usar la metodología 2008, abandonando todas esas cosas. Obviamente nos imaginamos que se pondrían de acuerdo con los partidos, que es parte fundamental de la Junta y de nosotros los dominicanos. ¿Qué le parece esa decisión o esa asesoría que le dio la Comisión de Informática a la Junta Central Electoral? A mi modo de ver, yo siempre he dicho que la decisión de comprar esos equipos no vino o no provino de una sola persona. O sea, conociendo yo la estructura de la Junta Central Electoral, es muy difícil que el presidente, por más facultades y poderes que tenga, haya tomado la decisión de comprar esos equipos. Yo supongo que alguna recomendación técnica tuvo que haber. Ahora bien, no hay duda de que de una manera o de otra hubo alguna imprevisión, porque lo cierto es que los equipos no funcionaron. Entonces, después que se hizo una inversión, más que una inversión, un gasto tan grande en esos equipos, venir ahora con que los equipos no sirven para las próximas elecciones,
yo creo que realmente hubo algo de imprevisión. Desde luego, yo creo que lo importante no son ni siquiera los equipos. Aquí tradicionalmente, yo recuerdo que trabajando yo en Seguro San Rafael, a mí me tocó en varias ocasiones ser miembro de las mesas electorales. Cuando la Junta Central Electoral estaba en la feria, funcionaba, si no me equivoco, en un área del edificio del Congreso Nacional. Y los votos se hacían, se contaban manualmente y se hacían rutinariamente. Los problemas de las elecciones en la República Dominicana y del proceso electoral completo no está en los equipos. Desde luego, la modernidad en concomitancia con los equipos, con la tecnología. Si son más rápidos los conteos, si son más rápidos los resultados, todavía mucho mejor. Pero yo creo que de una manera o de otra hubo imprevisión o improvisación cuando se compraron aquellos equipos aquella vez. Aunque repito, de una manera o de otra tuvo que haber un soporte técnico para que se compraran los mismos. ¿Usted no cree que sería una mala decisión que, habiendo hecho esa inversión de unos 40 y pico de millones de dólares, se abandonen y se tiren ya para que se abandonen esos equipos, esa inversión que hizo el Estado, y que ahora nos vayamos al 2008, 10 años atrás, una década detrás? ¿Usted no cree que sería tomar una decisión muy rápida? Bueno, el problema es que se demostró en las elecciones pasadas que los equipos no funcionaron. Entonces yo no creo que la Junta Central Electoral va a correr el riesgo de volver con unos equipos que en una ocasión no funcionaron. Por eso que digo, ¿qué pasó con los equipos? Yo creo que aquí no han hablado claro a la ciudadanía, porque hay informes favorables e informes desfavorables a los equipos. La misma Cámara de Cuentas dice, no, ese dinero se debe y hay que pagárselo a los proveedores, que creo que hay una entidad que se llama Indra. Lo cierto es que es una gran pérdida económica para el Estado Dominicano, alrededor de 40 millones de dólares, con unos equipos que no sabemos qué se va a hacer con ellos ahora. Ahora, yo creo que alguna utilidad debe de tener. Yo no sé si la actual Junta Central Electoral ha hecho algún estudio de en qué podría utilizarse esos equipos que ya se compraron. Y que a mi modo de ver parece, por lo menos por lo que dice la Cámara de Cuentas, que vamos a tener que pagarlo. Se podrá decir que hay un retroceso de que realmente la idea que había de que fuera todo un proceso de automatización de las elecciones es posible. Pero yo creo que para los mismos partidos políticos que fueron los primeros que cuestionaron, porque los primeros que cuestionaron la eficacia de los equipos fueron los partidos políticos. Una de las características de la Junta Central Electoral es que tiene que trabajar en concordancia con los partidos políticos. Incluso muchas de las decisiones que toma la Junta Central Electoral. Ya la Junta Central Electoral no es la Junta Central Electoral del pasado, de hace 40 años, donde era ley, batuta y constitución. Ya muchas de las decisiones que se toman, incluso para la designación de ciertos funcionarios, tienen que ser con un consenso con los partidos políticos. O sea, la democracia dominicana de hoy es diferente a la democracia de años anteriores. Ya hoy en día no hay un solo poder que por sí solo pueda ni dirimir todos los conflictos, ni mucho menos resolverlos. Y tomando en cuenta, doctor, que las elecciones 2020 son sumamente complicadas, hay que prestar más atención. Yo creo que estas elecciones van a poner en prueba la capacidad de la Junta Central Electoral y del equipo técnico. Porque dos elecciones en poco tiempo, como van a ser en el año, en el 20, todavía con el problema que subsiste de los colegios, de las primarias, y de las primarias por un lado, la ley de partido por el otro. Yo creo que son unas elecciones realmente, sin ninguna duda, que van a ser elecciones donde se va a poner de manifiesto, repito, esa capacidad técnica, porque la complejidad de las mismas así lo van a demandar. En el 2008, usted recuerda el método que se usaba, ¿verdad? En el 2008... contando los votos. fue manual.
y con unas elecciones tan complicadas, para el 2020 debe ser muy difícil. Pero yo prefiero que haya confianza en lo que se está haciendo y no desconfianza, porque usted puede estar en la completa seguridad que si se intentara organizar las elecciones o el conteo de los votos con esos equipos va a haber problemas. O sea que es preferible, quizá un retroceso, pero es preferible que haya confianza en el proceso y que no en aras de una tecnología moderna, de tecnología de punta, que haya disgusto entre la ciudadanía. Estoy de acuerdo con usted. Doctor, la inversión que hace el Estado para con la justicia, ¿cómo usted la percibe en estos momentos? Mire, yo he sido partidario dentro de la Suprema y fuera de la Suprema, que al Poder Judicial se le asigne el porcentaje que establece la ley. La ley en 2 ocasiones se estableció un porcentaje del Producto Interno Bruto o de los ingresos nacionales, creo que dice, que debe de ser destinado al Poder Judicial. Eso nunca se ha logrado. Por eso el Poder Judicial constantemente está en precariedades económicas. Yo lo digo por mí porque durante 5 años a mí me mantuvieron congelado el presupuesto del Poder Judicial y tuvimos que hacer malabares y hacer maravillas, inventar muchísimas cosas para poder subsistir. Pero yo creo que el Poder Judicial, para que funcione correctamente, para que funcione eficientemente, requiere de recursos económicos. Eso no significa necesariamente que los recursos económicos son imprescindibles para que haya un buen funcionamiento de la justicia. Porque yo no puedo decir, la justicia, la Suprema Corte de Justicia que yo presidí durante 14 años y medio, no fue un dechado de virtud ni de eficiencia. Sin embargo, no hubo cuestionamiento, no hubo los cuestionamientos de ahora, y sin embargo no había los recursos. Teníamos, ahora creo que tiene más, el doble de lo que nosotros teníamos en aquella ocasión. Esa supervisión que se le hace a los jueces, doctor, ¿es eficiente eso? Mire, yo creo que en un momento determinado se descuidó en la supervisión, se descuidó en la inspección, hubo un descuido en la auditoría judicial. Esa inspectoría judicial que fue uno de los que se instauró durante mi gestión, nosotros teníamos por norma que regularmente los jueces estaban sometidos a una inspección, principalmente la parte patrimonial. Los jueces estaban obligados año tras año de presentar su declaración jurada de bienes, con la finalidad de determinar si había o no un incremento en el patrimonio de los jueces que no pudieran justificar con el salario que percibían. Entonces, yo soy partidario de la supervisión. No soy partidario de una Gestapo, no creo que de un DNI detrás de los jueces, pero sí creo que la conducta de los jueces debe ser observada. Yo recuerdo que cuando a mí me evaluaron en el año 1997 para en el Consejo Nacional de la Magistratura, yo decía que una persona sagaz puede determinar en el contenido de una sentencia si hay corrupción o no. ¿Cómo así, doctor? Bueno, porque hay sentencias que son tan evidentes lo que se dice en ellas que no se justifican a menos que no sea con una mano realmente, con una mano extraña. Pero yo creo que realmente hay que seguir mejorando, impulsando la inspectoría o la auditoría judicial. Doctor, ¿por qué se dice frecuentemente que mandan muchos casos, frecuentemente, vuelvo a repetirle, para San Cristóbal y que siempre esas decisiones, no siempre, un 90%, la toma un suplente? Mire, con los suplentes es un problema, porque la misma carencia de jueces es necesario, porque son jueces suplentes en estas condiciones, son jueces, se llaman suplentes porque suplen al titular en un momento determinado, pero no son gente que vienen de la calle. El mejor ejemplo es un juez de aquí, de una sala penal, de una sala penal de primera instancia, de aquí de la capital, que por una razón o por otra falta, ya sea por vacaciones, por enfermedad, por las razones que sea,
el tribunal tiene que seguir funcionando. Entonces hay que subir a un juez de paz y a eso es lo que se denomina suplente. ¿Cuándo se terminará eso? Cuando realmente el Poder Judicial tenga recursos suficientes, recursos económicos con la finalidad de elevar los recursos humanos y cumplir totalmente la matrícula de jueces. Por ejemplo, creo que no ha aumentado, pero cuando yo salí de la Suprema Corte de Justicia, habían 102 tribunales que faltaban por crear, porque el Congreso... 102. 102. Pero es mucho, doctor. El Congreso, de manera irresponsable, por cuestiones eminentemente políticas... ¿O económicas? No, políticas. Era por cuestiones económicas, cada vez que una comunidad le decía a un diputado, a un senador que necesitaba un juzgado de paz, un tribunal, se hacía uno. Pero ¿qué pasa? Que los recursos nunca se asignaban. O sea, se creaban las posiciones, se decía que se creaba un juzgado de paz, pero los recursos económicos, los fondos nunca se asignaban. Entonces el problema de los suplentes no es que sean suplentes, es decir, son jueces, tan jueces como los demás, pero que se ven interinamente desempeñando una función. Usted decía ahorita, doctor, al inicio de la conversación, que la democracia no es la misma de antes en la justicia. Usted siempre ha habido, como ahora, asociaciones o sindicatos de jueces. No, solamente en el último año, quizá el último año, no, yo diría que en los últimos 6 meses de 2011, que fue el último periodo que yo tuve, se creó una asociación de jueces. No había oposición de parte de la presidencia ni de parte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pues simplemente los jueces entendían que no era necesaria una asociación de jueces. Yo se lo atribuyo a que yo me convertí en el mayor defensor de los jueces. Todos los pleitos míos con todos los procuradores generales de la República, porque yo peleé con todos los procuradores generales de la República, con todos los consultores jurídicos, eran en defensa de los jueces. Me decían que usted era muy peleón, sí, doctor. Pero era en favor de los jueces, sí. de una manera o de otra. Entonces cada vez que alguien cuestionaba a un juez se veía conmigo. Entonces los jueces, yo entiendo que en esa época se encontraban quizá con un vocero que eventualmente podía sacar la cara por ellos. Pero eso no quiere decir que no se sancionaron. Nosotros expulsamos del Poder Judicial alrededor de 54, 55 jueces, previo juicio disciplinario. O sea que Pero usted lo votaba y eso no se veía mucho a la luz pública. Sí. Nosotros los expulsábamos, lo decíamos. Y en algunas ocasiones llegábamos a someterlo penalmente si realmente la infracción cometida era una infracción de carácter penal. Ahora hay creo que 3 o 4 asociaciones de jueces. Como yo estoy tan desligado de los quehaceres judiciales, porque yo, a pesar de que tengo usted una tiene su oficina particular ahora. Pero de asesoría única y exclusivamente. ¿Y usted no está dedicado? En lo absoluto. Pero doctor, ¿pero y entonces? Yo en lo absoluto... ¿Y esos momentos de ocio tan largos así, doctor? No, pero no, eso no quiere decir vacancia, ni quiere decir que sea ocio. Okay. Yo me dedico única y exclusivamente a la asesoría y a la consejería. Okay. O sea, yo no figuro, ni va a figurar mi nombre en ningún escrito de carácter judicial. Yo no tengo toga, yo no tengo birrete. Mi oficina no tiene que ver absolutamente nada con problemas judiciales, porque yo me hice el propósito desde que salí de la Suprema que no era verdad que yo iba a comparecer por ante un juez, que a lo mejor yo fui que lo recomendé, a ponerle un aprieto de dirimir un conflicto. Usted se está evitando eso. Entonces y me va muy bien con mi oficina como consejero y como asesor y como mediador, o sea, no me puedo quejar. Es un privilegiado que tenga esa asesoría y ese consejo, ¿verdad, doctor? Yo estoy muy feliz, muy contento y muy satisfecho sobre todas las cosas de lo que estoy haciendo. Una muy buena clientela, mucho trabajo, poco tiempo para otras cosas. O sea, yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Por eso le decía a la entrada que me satisface mucho que usted esté aquí con el exceso de trabajo. Usted tiene su oficina, pues imagino yo que usted lee sus libros en la noche, ve una película, qué sé yo, y venir aquí a las 9 a visitarnos. Sí, pero para mí no es mucho sacrificio, porque yo me acuesto regularmente de 1 a 1:30, y ya a las 6:30 de la mañana estoy yo en pie. O sea,
Yo me acostumbré a, si se quiere, a dormir poco, porque en mi época de estudiante universitario, yo salía de mi trabajo en la Secretaría de Educación a las 1:30, era en esa época, y ya a las 3 tenía que estar en la universidad. ¿Usted vino del campo a estudiar aquí a la capital? Yo vine de Ocoa Exacto. ya a la universidad. O sea, yo hice mis estudios primarios en Ocoa, en la escuela pública. Comencé en la Julia Molina, Okay. en la Julia Molina, y luego en el liceo de Ocoa, y terminé mi bachillerato, y de ahí vine aquí a la capital en el año 1965. Yo me inscribí en la UAS y comenzamos en enero del año 1965, antes de la revolución. Doctor, mire, lo que opine un ciudadano como usted, que ha ocupado esas funciones como específicamente la Suprema Corte de Justicia, asesorando muchas cosas interesantes, dando consejos, todo lo que salga de sus labios es interesante para la población. Y nosotros, todo lo que usted ha dicho aquí, lo tomamos en cuenta y le damos importancia. Pero también se ha creado, por lo menos quien está hablando con usted aquí es un imberbe en el asunto del derecho. Y nosotros queremos que usted nos oriente. Por ejemplo, el dilema que hay y el entendimiento en muchos de la mayoría de los ciudadanos y muchos expertos en la materia, que están como la canción aquella, confundidos, o no sé si es que la interpretación de cada uno de ellos, o con el cristal que usted lo mida. La situación actual del presidente de la República, por ejemplo, presidente Danilo Medina, que uno dice que la Constitución le prohíbe que él busque una nueva repostulación y que el Tribunal Constitucional lo tiene, es el candado que tiene la Constitución. ¿Se lo prohíbe o eso se puede, si se derogara un año después, puede ir el presidente a aspirar? Mire, es una discusión que no se va a terminar y todo depende a quien usted le pregunte. Es la misma situación de Horacio Vázquez en el 24. Si usted le pregunta a uno que esté de acuerdo con que el presidente siga, le va a decir que la Constitución lo permite, los de la oposición dirán que no. La intención, a mi modo de ver, hablando la intención de la Asamblea Revisora, cuando se estableció la no reelección, era que no hubiera reelección. Ese era el propósito. Dominaba en la Asamblea Revisora el criterio de la alternabilidad del poder cada 4 años. Pero el país ha cambiado, la situación ha cambiado. El presidente sigue con su gobierno tan entusiasmado como la primera vez. Cada vez que sale los domingos al país recibe nuevas peticiones. Yo posiblemente fui el primero, hace más de un año, que afirmé en un programa de televisión que el presidente se iba a reelegir. Y yo decía, ¿Para el 20 ahora? Sí. Okay. Yo lo dije y mucha gente, hubo muchas críticas en las redes sociales. Y alguien llegó a decir que yo me había convertido en un pontífice del reeleccionismo. No, yo creo que partía de una realidad. Yo sigo creyendo que el presidente se va a reelegir. Pero la Constitución está ahí, doctor. Pero depende quién va a arbitrar, qué pasaría si inscriben al presidente como candidato en la Junta Central Electoral. ¿Lo va a rechazar la Junta Central Electoral? ¿Qué dirá el Tribunal Constitucional? Esos son cuestionamientos. Yo dije en una ocasión, que también fui objeto de muchas críticas, que el Tribunal Constitucional podría perfectamente equiparar y decir que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Porque están siendo, es una, qué sé yo, discriminación solamente al presidente, ¿verdad? Por eso, y fue el criterio que se siguió en Costa Rica con Oscar Arias, se siguió en Nicaragua, se siguió en Ecuador, se siguió en Bolívar con Evo Morales, que fue lo más reciente. Dije, bueno, pero si el alcalde de Ocoa se puede reelegir, ¿por qué no se puede elegir el presidente? Esos son de las cosas por el criterio de favorabilidad. Esas son de las cosas que yo creo que pueden ocurrir. Okay. Lo que yo veo ahora, lo que yo vislumbro, es una reelección del presidente de la República.
por esa posibilidad, aunque la gente lo considere inconstitucional, doctor? Pero depende de qué gente le pregunta y depende a quién lo va a considerar inconstitucional. Okay. Porque hay mucha gente que considera que es constitucional. Yo he visto razonamientos jurídicos de personas que me sorprendo de que realmente entiendan que la Constitución dice eso. Pero yo creo, yo decía el otro día en mi cuenta de Twitter, que la noche es muy joven para bailar bolero todavía. Lo leímos, doctor, lo leímos. O sea, todavía yo creo que hay un trecho, algunos vislumbran que hay elementos que reflejan que realmente va a haber una reelección, como por ejemplo se dice que en el desfile militar recién pasado hubo una cantidad de legisladores, De diputados. que por primera vez asisten. O sea, yo no me atrevo a apostar ni en un sentido ni en otro. Ahora, lo que yo creo es que el presidente se va a reelegir. Ok. Bueno, doctor, tomando esa respuesta de usted, nosotros le damos mucha validez, porque nos lo está diciendo un imberbe como yo en la materia, doctor. Y eso o sea, yo no estoy... Si usted me pregunta, ¿usted es partidario de la reelección? No, yo creo en principio en la alternabilidad de poder, yo sé lo que creo, pero también creo que debe de aumentarse, ojalá en una próxima reforma constitucional se aumente el periodo gubernamental. Yo creo que 4 años son insuficientes, yo creo que deberían ser por lo menos 5 años. Por lo menos la valoración del presidente de la República es para poder continuar con un intento a una nueva repostulación. Según los números que vienen directamente del propio gobierno y algunos sectores, la valoración es muy buena del presidente. Y tiene un mercado cautivo de votos con los bonos GAL, los bonos con las tarjetas Solidaridad. O sea, hay un mercado cautivo que tiene el presidente que hay que tomar en cuenta. Y esas visitas sorpresas, esas tan extendidas, esas estancias infantiles y todas esas cosas, ¿usted cree que hacen un efecto como eso que usted dice de la... Yo creo que sí, porque la gente lo ve con simpatía. O sea, el presidente, este es un país como la mayoría de los países presidencialistas. O sea, el hecho de usted estrecharle la mano en un campo al presidente de la República, uno se siente importante. Y cuando se le solicita al presidente de la República un servicio, se le solicita una obra y el presidente lo complace, esa persona se siente importante. Y déjame decirle algo más. Tal vez se siente comprometido con el propio presidente de la República, que cumplió con la promesa que le hizo o cumplió con una petición que alguien le hiciera. O sea, por eso yo creo que ahora mismo yo creo que hay un ambiente favorable. Hay un ambiente favorable para que el presidente se reelija. Doctor, ¿usted nos permite irnos a una pausa leve, por favor? ¿Cómo no? Continuamos conversando con el doctor Jorge Subero, quien nos acompaña esta noche aquí en Personalmente. Doctor, usted con toda esa experiencia acumulada, ese tipo de violencia que se genera todos los días en el país, de género, es que las redes es que han puesto esto a que la población lo vea más, o antes existía y por las redes no se veía. ¿Cómo usted percibe todo esto? Mire, yo creo que violencia siempre ha existido en la República Dominicana. Ahora, la capacidad de difundir como hechos noticiosos esa violencia hoy en día, obviamente por las redes sociales, no se puede comparar con la difusión que había hace 20, 25 años. Yo no sé si se han hecho estudios estadísticos que determinen que en la actualidad haya hechos de violencia mucho más que en épocas anteriores. Lo que yo sé es que llegan más rápido. O sea, en la actualidad se habla de los micropoderes, que son esas redes sociales donde se difunden con mucha rapidez. O sea, un hecho
que ocurriera, por ejemplo, en Paraíso, en Barahona, posiblemente llegar a la capital a conocerse 1 o 2 días después. Ahora se da inmediatamente. Lo cierto es que de una manera o de otra, posiblemente haya gente que tenga el complejo de Heróstrato, aquel dios que por hacerse famoso incendió algunos templos importantes. Pero a mi modo de ver, tenemos que tomar en consideración que la población de hoy es mucho más que la población de antes. A mayor nivel de población, mayor nivel de violencia, de eso no hay duda. Desde luego, yo creo que el Estado Dominicano nunca... Hoy, por ejemplo, uno de los periódicos, si no me equivoco, el Listín Diario, tiene un reportaje sobre el embarazo de las menores. O sea, yo asocio el embarazo de los menores y la violencia y los pongo en un mismo saco, en el sentido de que el Estado Dominicano carece de una verdadera política de no violencia, como carece de una política de no embarazo de las adolescentes. Entonces, no podemos decir que es una percepción o no. Aquí hay una realidad de hechos violentos, de muertes, de cosas. Yo soy de los que atribuyo eso a causas sociales. O sea, no se puede, como pretenden muchos, que se vaya a controlar la violencia a través de una disposición legislativa, de una ley. Por eso yo siempre he sido opuesto a que se aumenten las penas, pensando que con el aumento de las penas, con el aumento de las sanciones van a disminuir los hechos de violencia. No es así. La violencia obedece de manera muy fundamental a esas causas sociales. Esos feminicidios, por ejemplo, que hay. Fíjese que la violencia no solamente es en el hogar, también la violencia a los niveles delincuenciales, pero eso va íntimamente relacionado también con las debilidades que hay en la educación, que hay en el hogar. O sea, yo soy lo que creo que los problemas mayores que tiene la República Dominicana se derivan del requebrajamiento de los valores y el requebrajamiento de la familia. Doctor, el asunto de las tardanzas de la justicia, tomar decisiones, se decía que en la Suprema se tardan mucho las decisiones, ¿es por asunto burocrático eso? Mire, yo creo que, y ocurrió en mi gestión, pasaban años y años. ¿Pero y por qué, doctor? Porque el personal no es suficiente en primer término. En segundo lugar, los niveles de litigiosidad de los dominicanos es una cosa increíble. Aquí se litiga por todo. Por eso que yo soy partidario de los métodos alternos de resolución alterna de conflictos. O sea, de que no todo se vaya a los tribunales. Aquí se quiere judicializar todo. Aquí cuando un partido político tiene problemas internos, quiere que sea la justicia que los resuelva. El caso más reciente lo tenemos en el día de hoy, con el Ministerio de Educación y la ADP. ¿En manos de quién pudieron resolver un problema gremial? Lo pusieron en manos de la justicia. Entonces, la judicialización de los procesos, de los asuntos domésticos y de los políticos, eso contribuye necesariamente a que los tribunales cada día estén más abarrotados de casos y que la capacidad para salir de ellos sea todavía menor, porque no carece realmente de los recursos necesarios de jueces en cantidades suficientes para resolver todos los conflictos que llegan. Pero yo creo que fundamentalmente está en la litigiosidad de los dominicanos. Okay. Pensamos que hay una sola Suprema Corte de Justicia que tiene que resolver todos los casos que llegan de todos los tribunales y de todo el país. O sea, yo creo que tenemos que ir sembrando una cultura de resolución alterna de conflictos. Hay que buscar la conciliación, la mediación, el arbitraje, con la finalidad de quitarle un poco de carga y de presión a los tribunales judiciales. ¿No se pueden desglosar esos expedientes y sacarlos de una buena vez, doctor? Mire, en algunos países, en Estados Unidos específicamente, por ejemplo, la Corte Suprema no conoce todos los casos, sino ella selecciona al año X cantidad de casos, dependiendo de la importancia que tenga. Aquí habría que modificar la ley. Lo ideal aquí
Yo intenté hacerlo de manera administrativa en la Suprema Corte, pero fue casi imposible. Lo ideal aquí es que no todos los casos los conozca la Suprema Corte de Justicia, Okay. que hayan filtros, que no todos los casos puedan llegar a la Suprema Corte de Justicia. Nosotros presentamos un proyecto de ley, se aprobó, se convirtió en ley, con los salarios mínimos que no podía hacer. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa ley porque decía que había una limitante al acceso a la justicia, pero lo cierto es que no podemos seguir abarrotando a los tribunales de litigios. ¿Usted está de acuerdo con el Tribunal Administrativo? Totalmente. Y no solamente estoy de acuerdo, yo fui que rescaté el Tribunal Superior Administrativo, que era contencioso tributario, que estaba en Los Mameyes. Nadie conocía ese tribunal. Y muy poca gente sabía incluso en el distrito donde estaban Los Mameyes. Y ese tribunal funcionaba en Los Mameyes. Yo lo rescaté y lo puse en Gascue. Y de ahí se convirtió ya con la Constitución del 2010. Y ha tomado excelente decisión. Y es el tribunal que se va a convertir en el tribunal número 1, porque los pleitos, los litigios van a ser en la actualidad, van a ser litigios más entre particulares, los litigios van a ser con el Estado, porque el Estado cada día va a tener más interés fiscalista, habrá que pelear más con la DGI, con la DGA, con nosotros, pero además también los derechos de los ciudadanos tienen que ser tutelados por el Tribunal Superior Administrativo. Por eso es que el Tribunal Superior Administrativo cada día adquiere mucho más valor y tiene mayor importancia. Doctor, ahora vienen cambios por tiempo y por edad, tanto en el Constitucional como en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué usted ve con esos cambios que vienen próximamente? Bueno, yo creo que se van a proponer lo que al presidente de la República les convenga. Pero perdón, doctor, perdón. Doctor, usted iba muy bien, doctor. Vamos bien. Vamos bien. ¿Usted cree que el presidente de la República va a proponer a alguien que no le convenga? Pero no ocurre. Eso Pero no el presidente tiene muchos funcionarios de la sociedad civil que le dan candela. que le conviene también. Pero bueno, sí le conviene porque el equilibrio. Entonces, así va a pasar con la Administración de Justicia. No hay un solo país en el mundo donde se elija a un juez de la Suprema Corte de Justicia en ausencia del presidente de la República. Ok, es verdad eso. Estados Unidos, que es los non plus ultra de la transparencia, de la democracia, lo propone el presidente. ¿A quién proponen los enemigos? Es así. No es verdad que Trump iba a proponer a uno del Partido Demócrata. Sí. Entonces, así va a ocurrir aquí. ¿A quiénes se van a elegir aquí en el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia? Aquellos que el presidente de la República entienda que les conviene o que le atribuye algunas condiciones que realmente no lo contradiga. Pero es un fenómeno que no va a ser distinto, no con este presidente, Son todos los presidentes. con todos los presidentes. Ok. Posiblemente la única excepción fue en el año 1997 con Leonel Fernández, porque Leonel Fernández no tenía, Leonel Fernández era un voto que era heredero en el Consejo Nacional de la Magistratura, después todo estaba en manos de la oposición. Entonces por eso que Leonel no pudo poner a nadie en el 97. Doctor, nos quedan 2 minutos. Entonces, usted en el tiempo, en el transcurso del tiempo, en un corto plazo, usted ve en el horizonte que el presidente de la República puede ser el nuevo candidato del PLD. Yo creo que sí. Porque las cosas le han salido bien al presidente. Okay. El presidente entiende que los números son favorables. Okay. Hay una oposición muy débil, si existe oposición. Hay un PLD que a lo interno está sumamente dividido. Entonces, el presidente actual, yo creo que está haciendo todo lo posible, si no por reelegirse, por sí mismo, para que la gente pida su reelección. Entonces, la Constitución, desde su punto de vista, no tiene él ningún muro de contención ahí. La Constitución en principio prohíbe la reelección del presidente, pero le repito, es un asunto de interpretación. ¿Qué pasaría cuando la Junta Central Electoral le llevan la candidatura, porque los órganos del partido así lo han decidido, le lleven la candidatura para inscribir la candidatura de Danilo Medina en la Junta Central Electoral? ¿Qué va a hacer la Junta Central Electoral? Va a aceptarlo. Doctor, placer. Gracias, don Agradecido. María. Muchas gracias a usted. Buenas noches.